las verdes llanuras de Wiltshire, Inglaterra, se alza un círculo de piedras gigantes que desde hace milenios ha desafiado el paso del tiempo y la comprensión humana. Stonehenge, con sus monolitos erguidos y sus dinteles formando arcos que parecen portales, se recorta contra el horizonte como un testimonio silencioso de un pueblo que quiso dejar una huella inmortal en la tierra. Sus piedras, algunas de más de 40 toneladas, fueron transportadas desde decenas y hasta cientos de kilómetros, erigidas con precisión y colocadas de una forma que aún hoy desconcierta a arqueólogos, astrónomos e historiadores. El misterio comienza con una pregunta sencilla: ¿por qué alguien, hace más de 5.000 años, se tomaría el esfuerzo de construir semejante monumento? Stonehenge no es una simple acumulación de rocas. Su disposición obedece a patrones matemáticos y astronómicos, sus orientaciones coinciden con los solsticios y equinoccios, y su construcción fue realizada en varias fases que abarcaron siglos. Cada detalle parece haber tenido un propósito, como si quienes lo levantaron quisieran crear un lugar donde el cielo y la tierra se encontraran, donde lo humano pudiera rozar lo divino. El enigma de Stonehenge no es solo arqueológico, sino también simbólico. Para muchos, esas piedras representan un calendario cósmico, un observatorio desde el cual los antiguos podían predecir los ciclos del sol y de la luna. Para otros, era un templo, un lugar sagrado donde se celebraban rituales de vida y de muerte, de fertilidad y de tránsito al más allá. Y para quienes se atreven a mirar más allá de lo aceptado por la ciencia, Stonehenge podría ser un legado de civilizaciones desaparecidas o incluso de visitantes de las estrellas. La primera impresión al contemplar el monumento es la de un círculo incompleto, fragmentado, como si parte de sus secretos se hubiera perdido. Pero incluso en su estado actual, erosionado por los milenios, irradia un poder hipnótico. Quienes se acercan en los días del solsticio de verano pueden ver cómo el sol se alinea perfectamente con la piedra del talón, atravesando el círculo de piedras y bañando todo en una luz dorada que parece diseñada para ese instante. Esa precisión no puede ser casual, revela un conocimiento profundo del cielo y de los ciclos naturales. La historia de Stonehenge se remonta al Neolítico, alrededor del 3000 a.C., cuando comenzaron las primeras construcciones en la zona. Se cree que fue un proceso largo, dividido en varias fases que duraron más de 1000 años. Al principio, era solo un círculo de tierra y madera. Luego, los constructores levantaron las piedras más pequeñas, conocidas como Blue Stones, traídas desde las lejanas montañas de Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Finalmente, llegaron las piedras más grandes, los Saracens, extraídas de canteras a decenas de kilómetros y transportadas con técnicas que aún hoy generan debate. La magnitud de este esfuerzo plantea preguntas inevitables. ¿Qué motivaba a estos pueblos a invertir generaciones enteras en un proyecto tan colosal? No eran sociedades con grandes ejércitos ni con sistemas estatales organizados como Egipto o Mesopotamia. Eran comunidades agrícolas, dispersas, que sin embargo lograron una hazaña de ingeniería monumental. Algunos arqueólogos sugieren que Stonehenge no fue obra de una sola comunidad, sino de varias que se unieron en un proyecto común, quizá como símbolo de unidad o como lugar de encuentro ritual. Pero lo que más intriga es el propósito. Las orientaciones astronómicas sugieren que servía como calendario solar, vital para la agricultura. Las excavaciones han revelado restos humanos y animales, lo que indica que también era lugar de entierro y de banquetes rituales. Algunos investigadores creen que era un santuario de curación, un lugar al que la gente acudía buscando sanación, pues las Blue Stones de Gales eran consideradas sagradas y dotadas de poderes especiales. Otros lo ven como un portal simbólico, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Más allá de las interpretaciones científicas, Stonehenge ha alimentado leyendas durante siglos. En la Edad Media, se decía que las piedras habían sido traídas por el mago Merlín, con ayuda de gigantes, desde tierras lejanas. Otros relatos lo vinculaban a druidas, los sacerdotes celtas, quienes lo habrían usado para rituales secretos en honor a los dioses. Aunque hoy sabemos que Stonehenge es mucho más antiguo que los druidas, la asociación con lo místico se ha mantenido viva. El círculo de piedras se ha convertido en un icono de lo inexplicable. ¿Cómo lograron mover y erigir bloques de decenas de toneladas sin la rueda ni el hierro? ¿Qué conocimientos de astronomía poseían para alinear el monumento con los ciclos celestes? ¿Y qué sentido tenían los rituales celebrados allí?
Estas preguntas, sin respuesta definitiva, son las que mantienen vivo el enigma. Cada piedra es testigo de un propósito olvidado. Cada alineación apunta a una intención que aún tratamos de descifrar. Y mientras más se estudia Stonehenge, más parece revelarnos que fue algo más que un simple monumento. Fue un puente entre el hombre y el cosmos, un intento de grabar en la tierra la eternidad de los cielos. Y mientras iniciamos este viaje hacia el corazón del misterio, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, hace que el eco de Stonehenge siga resonando en el tiempo, como las piedras eternas que aún guardan su secreto. Para comprender el misterio de Stonehenge, es necesario viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que las piedras gigantes fueran levantadas. La historia de este monumento no comenzó con los megalitos que hoy impresionan al visitante, sino con movimientos de tierra y estructuras de madera que, aunque invisibles para la mayoría, fueron la base de un proyecto que se extendió durante generaciones. Los arqueólogos han identificado que la primera fase de Stonehenge, alrededor del 3000 a.C., consistió en un gran terraplén circular con un foso interno. Este círculo de tierra, de casi 100 metros de diámetro, estaba acompañado por pequeñas zanjas donde se colocaban postes de madera. Alrededor del perímetro se hallaron también las llamadas oubrioles, 56 cavidades que pudieron haber servido para erigir postes o piedras más pequeñas, o tal vez para entierros rituales. Desde el inicio, el lugar fue concebido como un espacio ceremonial, no como un asentamiento cotidiano. Lo más intrigante es que, incluso en esta fase inicial, ya se advierte una relación con el cielo. El eje de entrada del círculo de tierra estaba alineado con la salida del sol en el solsticio de verano y con la puesta en el solsticio de invierno. Esto demuestra que los constructores tenían un conocimiento astronómico considerable y que su relación con el cosmos era central en el diseño. Stonehenge, desde el principio, fue un santuario cósmico. Unos 500 años después, hacia el 2500 a.C., comenzó la etapa que daría a Stonehenge su forma monumental. Fue entonces cuando se transportaron las primeras Blue Stones desde las montañas de Preseli, en Gales. Estas piedras, de hasta 4 toneladas cada una, tuvieron que recorrer más de 200 kilómetros. Los investigadores aún debaten cómo lo lograron. Algunos sugieren que fueron arrastradas sobre rodillos de madera, otros que se transportaron por ríos y mares en balsas especialmente construidas. Lo cierto es que mover semejante carga sin ruedas ni animales de tiro organizados fue una hazaña colectiva que requería planificación, cooperación y un propósito mayor. ¿Por qué traer piedras desde tan lejos cuando había rocas disponibles más cerca? Aquí entra en juego lo simbólico. Las Blue Stones eran consideradas especiales, con propiedades curativas y espirituales. Se cree que eran piedras sagradas para las comunidades del Neolítico y que, al incorporarlas en Stonehenge, dotaban al lugar de un poder sobrenatural. No eran solo bloques de piedra, eran reliquias cargadas de significado. Poco después, se añadieron las grandes piedras sarsen, de arenisca dura, extraídas probablemente de Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros al norte. Estas son las piedras que forman los arcos característicos, con dinteles horizontales sobre columnas verticales, alcanzando hasta 7 metros de altura. Para erigirlas, los constructores tallaron encajes en las piedras, como si fueran piezas de carpintería en gigantesca escala. La precisión de estos encastres muestra un dominio técnico sorprendente, fruto de generaciones de aprendizaje. La disposición de los sarsens en círculo y herradura refuerza la conexión con el sol y la luna. En el solsticio de verano, los rayos del sol atraviesan el eje principal y bañan el centro del monumento. En el solsticio de invierno, el fenómeno se repite en dirección opuesta. Es probable que estos alineamientos fueran esenciales para rituales relacionados con la fertilidad, las cosechas y el ciclo de la vida y la muerte. Las excavaciones arqueológicas han revelado que Stonehenge no estaba aislado. Formaba parte de un paisaje sagrado mucho más amplio, con avenidas, túmulos funerarios y otros círculos de piedra y madera en los alrededores. El río Avon, cercano al monumento, parece haber sido parte de este complejo ceremonial, conectando Stonehenge con otros sitios rituales. Todo el valle era un escenario diseñado para procesiones, rituales y encuentros de comunidades. Los restos humanos encontrados muestran que se realizaban entierros en Stonehenge,
lo que refuerza la idea de que era un lugar vinculado con la muerte y el tránsito al más allá. Pero no se trataba de entierros comunes. Quienes descansaban allí probablemente eran personas de estatus elevado, líderes o chamanes. El monumento, entonces, no era solo un calendario ni un templo, sino también un mausoleo, un lugar donde se unían los mundos de los vivos y los muertos. El proceso de construcción se extendió durante más de 1000 años, lo que significa que varias generaciones trabajaron en él sin ver nunca el resultado final. Eso revela la fuerza del mito que lo inspiraba. Stonehenge no era un proyecto de utilidad inmediata, sino una obra trascendental, destinada a perdurar y a conectar a los pueblos con algo más allá de lo humano. Lo más asombroso es imaginar la vida de aquellos constructores. Gente que vivía en chozas sencillas, que dependía de la agricultura y la caza, y que sin embargo movilizó recursos enormes para levantar un monumento que aún hoy nos sobrecoge. ¿Qué fuerza ideológica? ¿Qué fe o qué visión pudo impulsar tal empresa? Esa es la pregunta que sigue abierta y que convierte a Stonehenge en uno de los mayores enigmas de la prehistoria. Y mientras nos adentramos en las primeras fases de su construcción, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este viaje, nos conecta con la misma cadena de generaciones que, hace miles de años, levantaron estas piedras para hablar con el cielo. El enigma más grande de Stonehenge no es cómo fue construido, sino para qué. Las piedras no se alzaron al azar ni como simples monumentos decorativos. Su disposición precisa y su relación con los fenómenos celestes sugieren que cumplían funciones específicas, vinculadas tanto con la vida cotidiana como con lo sagrado. Durante siglos, investigadores, arqueólogos, astrónomos y místicos han tratado de descifrar el propósito del círculo pétreo, y cada hipótesis revela un rostro distinto de este misterio milenario. Una de las explicaciones más extendidas es que Stonehenge fue un templo dedicado al sol y la luna. La orientación de su eje principal hacia el amanecer del solsticio de verano y la puesta del solsticio de invierno no deja lugar a dudas. Quienes lo construyeron sabían observar el cielo y estaban profundamente conectados con los ciclos astronómicos. En un mundo agrícola, en el que la supervivencia dependía de conocer el ritmo de las estaciones, un calendario monumental era vital. Stonehenge habría permitido predecir los solsticios y equinoccios, marcando el tiempo de sembrar y de cosechar, el tiempo de celebrar y de prepararse para la dureza del invierno. Pero Stonehenge parece ir más allá de lo práctico. No era solo un calendario, sino un espacio de ritual. Los alineamientos solares sugieren ceremonias colectivas en las que el amanecer o el atardecer del solsticio eran momentos sagrados, de encuentro entre lo humano y lo divino. Imaginemos cientos, quizá miles de personas congregadas en torno a las piedras, viendo cómo el sol cruzaba el horizonte y bañaba el monumento con su luz. En ese instante, la tierra y el cielo se unían, y los hombres se sentían parte del orden cósmico. Otra hipótesis señala que Stonehenge pudo haber sido un observatorio astronómico más complejo, diseñado no solo para marcar los solsticios, sino también los ciclos de la luna. Algunos investigadores han sugerido que el círculo de piedras podía predecir eclipses lunares, lo cual habría dado a sus sacerdotes o chamanes un poder inmenso sobre sus comunidades. Saber cuándo el sol o la luna se oscurecerían les permitía presentarse como mediadores entre los hombres y los dioses, capaces de leer las señales del cielo. También se ha planteado que Stonehenge fue un santuario de curación. Esta teoría se apoya en el origen de las Blue Stones, traídas desde las lejanas colinas de Preseli en Gales. En la tradición popular, estas piedras tenían propiedades mágicas y curativas. Las excavaciones en Stonehenge han revelado restos humanos con signos de enfermedades y lesiones, lo que sugiere que personas de distintos lugares viajaban hasta allí buscando sanación. El monumento habría sido un centro de peregrinación, un hospital sagrado donde el poder de las piedras y los rituales ofrecían alivio. Las funciones funerarias también son evidentes. Stonehenge contiene enterramientos desde sus primeras fases, y los restos hallados parecen pertenecer a individuos importantes. El monumento pudo haber sido un mausoleo colectivo, un lugar donde descansar junto a los ancestros bajo la mirada del sol y la luna. Desde esta perspectiva, Stonehenge sería un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un portal por el que las almas emprendían su viaje hacia lo eterno. Pero Stonehenge no era un lugar aislado.
formaba parte de un vasto paisaje ceremonial. A pocos kilómetros se encuentra Durrington Walls, un enorme asentamiento rodeado de fosos, donde se han encontrado restos de banquetes multitudinarios. Los arqueólogos creen que Durrington era la ciudad de los vivos, mientras que Stonehenge representaba la ciudad de los muertos. Procesiones enteras habrían recorrido el río Avon, llevando cuerpos y rituales desde los hogares de los vivos hasta el Círculo de Piedra, donde los difuntos eran despedidos en ceremonias grandiosas. La conexión entre ambos lugares revela una cosmovisión compleja, donde la vida y la muerte estaban integradas en un ciclo sagrado. Más allá de lo arqueológico, Stonehenge también se ha visto envuelto en leyendas. Durante la Edad Media, cronistas como Geoffrey de Monmouth escribieron que el monumento fue construido por el mago Merlín con la ayuda de gigantes. Según estas historias, las piedras provenían de Irlanda y fueron transportadas gracias a artes mágicas. Aunque estas leyendas no tienen base histórica, muestran cómo Stonehenge se convirtió en escenario de lo sobrenatural, en un lugar donde lo imposible parecía posible. La asociación con los druidas, los sacerdotes celtas, también ha sido recurrente. Aunque sabemos que Stonehenge fue erigido miles de años antes de que existieran los druidas, en el imaginario popular se los vincula con este monumento. Los druidas modernos aún realizan rituales en Stonehenge durante los solsticios, manteniendo viva la idea de que el Círculo de Piedras es un templo eterno, abierto a lo sagrado. Cada una de estas interpretaciones añade una capa al misterio. Stonehenge pudo haber sido calendario, templo solar, observatorio, mausoleo, santuario de curación, o todo ello al mismo tiempo. Su grandeza radica precisamente en que no se deja encasillar en una sola función. Fue un lugar donde la comunidad se reunía, donde el cielo y la tierra se encontraban, donde la vida y la muerte se reconciliaban, donde la esperanza de curación y la certeza del destino se entrelazaban. Y esa complejidad es lo que lo hace eterno. Porque aunque las piedras permanezcan inmóviles, el significado de Stonehenge sigue vivo, cambiando con las interpretaciones de cada época. Para algunos, es un monumento científico, para otros, un templo religioso, para otros más, un enigma que apunta a lo desconocido. Y mientras reflexionamos sobre estas posibles funciones de Stonehenge, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, mantiene vivo el Círculo de Piedras, que sigue hablándonos a través de los siglos, aunque su lenguaje aún permanezca enigmático. Uno de los mayores enigmas de Stonehenge no es únicamente porque fue construido, sino cómo. Al contemplar aquellas piedras colosales, algunas de más de 40 toneladas y 7 metros de altura, surge inevitable la pregunta: ¿cómo pudo un pueblo del Neolítico, sin hierro, sin ruedas, sin bestias de carga especializadas, erigir semejante monumento? Resolver este misterio ha sido un reto tanto para arqueólogos como para ingenieros modernos, y aunque hoy tenemos hipótesis, el proceso exacto sigue envuelto en el velo de lo desconocido. El transporte de las piedras es ya, en sí mismo, una hazaña. Las Blue Stones, de hasta 4 toneladas cada una, fueron traídas desde las montañas de Preseli, en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Este viaje monumental pudo haber combinado varias técnicas: arrastre sobre rodillos de madera, transporte en trineos lubricados con grasa animal, y traslado por vía fluvial a través de ríos y costas marinas. Imaginemos caravanas de hombres avanzando lentamente, día tras día, con sogas de fibras vegetales y herramientas de piedra, moviendo pacientemente bloques pesadísimos a través de colinas y valles. Cada metro recorrido era una victoria colectiva, y cada piedra era más que un objeto, era un símbolo cargado de poder. Las Saracens, aún más grandes, se obtuvieron de canteras a unos 30 kilómetros al norte. Aunque la distancia era menor, su peso inmenso planteaba un desafío aún mayor. Estudios recientes han sugerido que las comunidades pudieron construir caminos de tierra y rodillos para arrastrarlas, o incluso trineos sobre superficies húmedas. Algunos experimentos modernos han demostrado que grupos de varias decenas de personas, con cuerdas y organización, podrían mover bloques de ese tamaño a razón de unos pocos kilómetros por día. El secreto, entonces, no estaba en la fuerza bruta individual, sino en la coordinación y la fe colectiva. El levantamiento de las piedras fue otro desafío extraordinario.
Para erigir los megalitos, los constructores cavaban zanjas en el suelo, inclinaban la piedra hacia la cavidad, con ayuda de rampas y sogas, la levantaban poco a poco hasta ponerla en posición vertical. Una vez erguida, rellenaban la zanja con tierra y piedras para asegurarla. Colocar los dinteles horizontales sobre las piedras verticales requería aún más ingenio. Probablemente construyeron rampas de tierra hasta la altura deseada, arrastraron el bloque y luego retiraron la rampa. El hecho de que los dinteles se encajen en ranuras talladas con precisión demuestra que los constructores dominaban técnicas de carpintería aplicadas en piedra, lo que revela un conocimiento sofisticado para su tiempo. La perfección del ensamblaje sorprende aún hoy. Las uniones entre las piedras, talladas en forma de mortaja y espiga, encajan con firmeza como si fueran piezas de madera trabajadas por un maestro artesano. Esto no solo evitaba que los dinteles se deslizaran, sino que demuestra una intención clara de permanencia. Stonehenge no fue concebido para durar décadas, sino milenios. Los constructores sabían que estaban dejando una huella para el futuro, algo que trascendiera sus propias vidas y las de sus descendientes. La magnitud de la obra sugiere también una organización social compleja. Aunque no existían reinos centralizados como en Egipto o Mesopotamia, la construcción de Stonehenge implicó reunir a cientos, quizá miles de personas. Esto requería líderes, chamanes o sacerdotes capaces de inspirar a las comunidades a trabajar juntas en un proyecto común. El trabajo no era solo físico, era espiritual, un acto de devoción y de cohesión social. Cada piedra erigida era un triunfo colectivo que reforzaba la identidad del grupo. Algunos arqueólogos sostienen que la construcción de Stonehenge fue un acto de unión. Distintas tribus y comunidades del sur de Inglaterra habrían participado, aportando hombres, alimentos y recursos. Los banquetes masivos celebrados en Durrington Walls, donde se encontraron restos de animales sacrificados en grandes cantidades, apoyan esta idea. Stonehenge no era solo un monumento, era una obra comunitaria, un símbolo de cooperación que vinculaba a los pueblos con el cosmos y entre sí. La dificultad del transporte y del levantamiento ha alimentado también teorías más misteriosas. Hay quienes sugieren que los constructores poseían conocimientos perdidos, técnicas que no han llegado hasta nosotros. Algunos imaginan sistemas de poleas rudimentarias, otros creen que se utilizaban principios físicos que aún desconocemos. Y en los márgenes más esotéricos, hay quienes atribuyen la obra a visitantes de otros mundos, a civilizaciones avanzadas que transmitieron sus secretos a pueblos antiguos. Aunque estas teorías no son aceptadas por la arqueología, muestran el impacto que causa contemplar estas piedras. Parecen tan imposibles que invitan a imaginar lo extraordinario. Sea como fuere, el hecho es que Stonehenge se levantó, piedra por piedra, con la determinación y el ingenio humano. Cada monolito erguido es un recordatorio de que, aun con herramientas simples, las comunidades pueden lograr hazañas asombrosas cuando comparten un propósito común. Al mirar las piedras hoy, sentimos la presencia de aquellos constructores. Sus manos ya no están, pero sus huellas persisten en cada ranura tallada, en cada bloque erguido. Stonehenge es el testimonio de una voluntad inquebrantable, la de conectar la tierra con el cielo, lo humano con lo eterno. Y mientras reflexionamos sobre el prodigio de haber movido y levantado estas piedras colosales sin tecnología moderna, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, mantiene viva la memoria de quienes, hace miles de años, lograron lo imposible en las llanuras de Wiltshire. Si bien Stonehenge es un monumento prehistórico cuya construcción antecede en miles de años a los celtas y a los druidas, su imagen se envolvió de leyendas y mitos en épocas mucho más recientes. Desde la Edad Media, las piedras comenzaron a ser vistas no solo como reliquias de un pueblo olvidado, sino como obras mágicas, ligadas a gigantes, magos y fuerzas sobrenaturales. El enigma de cómo y por qué se erigió el monumento alimentó historias que aún hoy forman parte de su aura misteriosa. Una de las leyendas más célebres fue recogida en el siglo XII por Geoffrey de Monmouth, en su Historia de los Reyes de Bretaña. Según este cronista, las piedras de Stonehenge provenían originalmente de Irlanda, donde formaban parte de un círculo sagrado conocido como la Danza de los Gigantes. El mago Merlín, con ayuda de sus artes mágicas y de gigantes poderosos, habría transportado las piedras hasta Salisbury,
erigiéndolas como monumento funerario para los nobles caídos en batalla. Esta historia, aunque fabulosa, arraigó en la imaginación popular y selló la asociación entre Stonehenge y Merlín, convirtiendo al monumento en escenario legendario de la mitología artúrica. Las leyendas medievales también atribuían a las piedras propiedades curativas. Se decía que habían sido traídas de tierras lejanas porque contenían poderes mágicos capaces de sanar enfermedades. De hecho, esta creencia guarda cierta relación con la hipótesis arqueológica de que las Blue Stones fueron consideradas sagradas y curativas. Lo que para los investigadores modernos es una tradición ritual neolítica, para los hombres de la Edad Media era el eco de una magia ancestral. Con el paso de los siglos, Stonehenge se convirtió en escenario de supersticiones. Se decía que las piedras bailaban en las noches de luna llena, que giraban sobre sí mismas al amanecer del solsticio, o que sus sombras escondían tesoros enterrados por los druidas. Viajeros y peregrinos visitaban el círculo no solo para contemplarlo, sino para tocar las piedras con la esperanza de absorber su fuerza. Algunos arrancaban fragmentos como amuletos, convencidos de que guardaban poderes sobrenaturales. El vínculo con los druidas fue otro elemento que alimentó su misterio. Aunque los druidas celtas vivieron más de un milenio después de la construcción de Stonehenge, desde el siglo XVII surgió la creencia de que habían sido ellos sus arquitectos. Esta asociación se popularizó hasta el punto de que, en la actualidad, grupos neodruídicos celebran rituales en Stonehenge durante los solsticios, convencidos de que el lugar sigue siendo un templo sagrado de conexión con la naturaleza y los dioses. Aunque los arqueólogos han demostrado que Stonehenge es mucho más antiguo, la relación con los druidas se ha mantenido viva como parte de la tradición cultural. En el imaginario moderno, Stonehenge también ha sido escenario de teorías más osadas. Algunos lo han descrito como un portal energético, un lugar donde confluyen líneas de poder que recorren la Tierra. Otros lo consideran un observatorio construido por una civilización avanzada o incluso por visitantes extraterrestres. Estas hipótesis, aunque no aceptadas por la ciencia, revelan cómo la monumentalidad del sitio despierta la sensación de que allí ocurrió algo extraordinario, más allá de la capacidad humana de la época. La literatura y el arte también han contribuido a reforzar estas asociaciones mágicas. Poetas románticos describieron a Stonehenge como un altar de los dioses antiguos, un santuario de lo sublime donde lo humano se funde con lo eterno. Pintores lo retrataron envuelto en brumas, iluminado por la luna, como un lugar donde el tiempo se detiene. Y en la cultura popular contemporánea, Stonehenge ha aparecido en novelas, películas y series como escenario de misterios, rituales y encuentros sobrenaturales. Lo fascinante es cómo estas leyendas, lejos de desmentirse con los descubrimientos arqueológicos, han convivido con ellos. La ciencia puede explicar cómo fueron transportadas las piedras, o qué funciones astronómicas cumple el monumento, pero eso no borra el aura de lo mágico. Al contrario, el hecho de que un pueblo prehistórico pudiera lograr tal hazaña sin tecnología moderna refuerza la percepción de que poseían un conocimiento secreto, una sabiduría perdida que aún no comprendemos del todo. Así, Stonehenge se mantiene en el cruce entre historia y mito. Es un monumento que pertenece tanto a la arqueología como a la imaginación. Sus piedras son, al mismo tiempo, testigos de un pasado real y puertas abiertas a la fantasía. Y tal vez ahí radique su poder, en ser un lugar donde cada generación puede proyectar sus propias creencias, ya sea en la magia de Merlín, en la sabiduría de los druidas o en la fuerza misteriosa de la tierra. Y mientras nos dejamos envolver por estas leyendas que han acompañado a Stonehenge desde la Edad Media hasta nuestros días, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a estas historias, mantiene vivo el círculo de piedras como un escenario donde mito y realidad siguen danzando juntos bajo el mismo cielo. Stonehenge no puede entenderse de manera aislada, como si fuese un monumento solitario erguido en medio de la llanura. En realidad, forma parte de un paisaje ritual mucho más amplio, un entramado de avenidas, túmulos, fosos y estructuras de madera y piedra que cubren kilómetros a la redonda. Ese paisaje sagrado fue construido y remodelado durante siglos, convirtiendo la región de Wiltshire en uno de los centros ceremoniales más complejos de la prehistoria europea.
Los arqueólogos han identificado que alrededor de Stonehenge existen más de 3.000 monumentos antiguos, entre ellos círculos de tierra, avenidas procesionales y enterramientos. Cada uno de ellos parece conectado con el círculo principal, como si todo el valle hubiera sido concebido como un gran escenario ritual. No se trataba de un lugar aislado para unos pocos, sino de un complejo ceremonial que atraía a comunidades de distintas regiones. Uno de los elementos más significativos es la llamada Avenida de Stonehenge, un camino recto de casi 3 kilómetros que conecta el monumento con el río Avon. Esta avenida estaba cuidadosamente alineada con el solsticio de verano, de modo que el sol naciente iluminaba directamente su trazado. Se cree que servía como ruta profesional, por la que desfilaban comunidades enteras en ceremonias solemnes. La conexión con el río no es casual. En muchas culturas antiguas, los ríos eran símbolos de tránsito, fronteras entre mundos. El río Avon habría representado el viaje de los vivos hacia el mundo de los muertos, uniendo así el ciclo de la vida con los rituales celebrados en Stonehenge. El río, además, conecta Stonehenge con otro gran monumento, Bodenge. Como su nombre indica, Bodenge era un círculo de postes de madera, erigido a unos 3 kilómetros al norte. Aunque hoy solo quedan las marcas en el suelo, se sabe que fue un espacio ceremonial de gran importancia. Su asociación con la madera, material perecedero, contrasta con la piedra, símbolo de permanencia. Los arqueólogos creen que esta dualidad representaba el ciclo de la existencia. Bodenge era la ciudad de los vivos, efímera y cambiante, mientras que Stonehenge era la ciudad de los muertos, eterna e inmutable. Procesiones enteras habrían viajado de un lugar al otro, dramatizando la transición entre vida y muerte en un escenario cósmico. No lejos de allí se encuentra Durrington Walls, un enorme recinto circular rodeado de fosos y terraplenes, considerado el mayor asentamiento neolítico de Gran Bretaña. Las excavaciones han revelado restos de casas, hogueras y banquetes masivos, lo que indica que allí vivían y se reunían comunidades enteras. Se cree que Durrington era el punto de reunión de los constructores y peregrinos, donde se celebraban festividades comunitarias antes de dirigirse a Stonehenge para los rituales solemnes. Los restos de huesos de animales sacrificados sugieren que estos banquetes eran eventos colectivos, parte de ceremonias que unían a grupos de distintas regiones. La magnitud de estos hallazgos sugiere que el valle de Stonehenge no era un lugar cualquiera, sino un centro espiritual de escala continental. Las comunidades viajaban desde distancias lejanas para participar en los rituales, llevando consigo ofrendas y quizá también a sus muertos. Stonehenge era un destino de peregrinación, un lugar de encuentro donde distintas tribus compartían creencias, conocimientos y tradiciones. Además del complejo terrestre, el paisaje sagrado incluye numerosos túmulos funerarios dispersos por la llanura. Estos montículos, visibles aún hoy, marcan el territorio como un vasto cementerio ceremonial. Algunos contienen entierros individuales, otros múltiples. Lo significativo es que todos parecen orbitar alrededor de Stonehenge, como si el círculo de piedra fuera el corazón espiritual de toda la región. En este contexto, Stonehenge no era un monumento aislado, sino el centro de un cosmos ritual. Cada avenida, cada río, cada túmulo reforzaba su significado, creando un paisaje cargado de simbolismo. Las procesiones desde Durrington hasta el círculo de piedra dramatizaban el paso de la vida a la muerte, del tiempo efímero al tiempo eterno. La alineación con los solsticios reforzaba la conexión con el orden cósmico, y el río Avon, como vía de tránsito, unía todo en un ciclo continuo. Comprender Stonehenge dentro de este paisaje más amplio permite apreciar su grandeza en otra dimensión. No era simplemente un observatorio o un templo, era el epicentro de una red de significados, un nodo en el que convergían la tierra, el cielo, la vida, la muerte y la memoria. Cada piedra, cada camino y cada tumba eran piezas de un mosaico mayor, diseñado para dar sentido a la existencia y para inscribir a la comunidad dentro de un orden cósmico. Hoy, al recorrer el valle de Wiltshire, todavía se percibe esa sensación de unidad. Las colinas suaves, los túmulos en el horizonte y el río serpenteante parecen guardar un secreto compartido, como si todo el paisaje hablara un mismo lenguaje. Un lenguaje que ya no comprendemos del todo, pero que sentimos en lo profundo al contemplar el círculo de piedras. Y mientras seguimos desentrañando este paisaje sagrado,
quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a esta exploración, mantiene viva la conexión entre los vivos y los muertos, entre el tiempo fugaz y lo eterno, en el mismo corazón de Stonehenge. Cada monumento antiguo que escapa a una explicación definitiva se convierte en un lienzo sobre el cual la humanidad proyecta sus preguntas más profundas y sus imaginaciones más audaces. Stonehenge no es la excepción. Además de los estudios arqueológicos y astronómicos, ha sido objeto de teorías esotéricas y alternativas que lo ven como mucho más que un círculo de piedras. En esas interpretaciones, el monumento se transforma en un portal energético, en el vestigio de una civilización perdida o en la huella dejada por visitantes de otros mundos. Una de las creencias más difundidas dentro del ámbito esotérico es que Stonehenge se alza sobre un punto de poder de la Tierra. Según esta visión, el planeta está recorrido por líneas energéticas invisibles conocidas como líneas Ley, que conectan lugares sagrados de distintas culturas. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos mayas, pasando por Machu Picchu y la isla de Pascua, se dice que estas líneas conforman una red global de energía. Stonehenge, según esta teoría, no sería un sitio elegido al azar, sino un nodo estratégico donde confluyen varias de esas líneas. El círculo de piedras funcionaría como un acumulador o amplificador de esa energía, un lugar donde lo divino y lo cósmico se manifiestan con mayor intensidad. Quienes han visitado Stonehenge en busca de experiencias espirituales aseguran sentir vibraciones, cambios en la percepción del tiempo o incluso estados alterados de conciencia al tocar las piedras. Para algunos, esas sensaciones no son meras sugestiones, sino el efecto real de un campo energético. Las piedras, al estar dispuestas en círculos concéntricos, actuarían como antenas, canalizando la energía de la Tierra y del cosmos. En este sentido, Stonehenge sería un generador espiritual, un lugar donde los humanos podían entrar en contacto directo con fuerzas invisibles. Otra de las teorías alternativas vincula a Stonehenge con civilizaciones perdidas. Se ha planteado que los constructores pudieron haber heredado conocimientos de culturas más antiguas, quizá desaparecidas en cataclismos como el mítico hundimiento de la Atlántida. Según esta visión, Stonehenge sería un recuerdo fragmentado de una sabiduría ancestral, un eco de tecnologías y ciencias olvidadas. El hecho de que los constructores neolíticos lograran mover y erigir bloques colosales sin herramientas de metal refuerza, para algunos, la sospecha de que poseían un conocimiento que hoy hemos perdido. Las hipótesis más atrevidas van aún más lejos. Stonehenge sería obra de visitantes de las estrellas. Desde mediados del siglo XX, autores de la corriente de los antiguos astronautas han sugerido que los megalitos alrededor del mundo fueron construidos o inspirados por seres extraterrestres que transmitieron su saber a los pueblos primitivos. Stonehenge, con sus alineaciones astronómicas y su monumentalidad inexplicable, encajaría perfectamente en ese patrón. Bajo esta lectura, las piedras serían no solo un templo, sino un dispositivo de comunicación con el cosmos, una señal destinada a quienes venían del cielo. Incluso se ha especulado con que Stonehenge podría ser un portal dimensional. El círculo de piedras, dispuesto como un marco arquitectónico, habría servido como puerta simbólica, o literal, hacia otros mundos. Según estas visiones, durante los solsticios o bajo ciertas configuraciones astronómicas, el lugar se cargaba de energía, abriendo un pasaje hacia realidades paralelas. Las ceremonias y danzas realizadas allí no serían simples rituales agrícolas, sino intentos de activar un mecanismo cósmico. Por supuesto, la arqueología y la ciencia rechazan estas teorías, considerándolas especulativas o carentes de evidencia. Sin embargo, lo interesante es cómo han calado en la cultura popular. Libros, documentales y películas han reforzado la imagen de Stonehenge como un sitio enigmático, cargado de secretos cósmicos. Y aunque muchas de esas ideas no tengan respaldo empírico, cumplen una función poderosa: mantener vivo el misterio. El hecho de que las teorías esotéricas existan habla de algo fundamental. Stonehenge provoca una sensación de desmesura, de imposible. Cuando un monumento construido hace 5000 años parece desafiar nuestras explicaciones, es natural que la imaginación vuele hacia lo extraordinario. Y quizá esa fue siempre la intención de quienes lo erigieron:
crear un lugar que hiciera sentir a las personas que estaban ante algo más grande que ellas, ante un misterio que trascendía la vida cotidiana. Al final, si fue calendario, templo, portal o antena cósmica, lo que importa es que Stonehenge sigue cumpliendo su papel de enigma. La gente viaja desde todos los rincones del mundo para contemplarlo, para meditar allí, para celebrar los solsticios, para dejarse envolver por la sensación de estar en un lugar donde lo humano y lo eterno se cruzan. Las piedras permanecen, y con ellas la certeza de que aún no hemos descifrado su mensaje completo. Y mientras nos adentramos en estas teorías esotéricas que ven a Stonehenge como un portal, un nodo energético o un legado de los dioses, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, mantiene vivo el misterio, recordándonos que, aunque la ciencia avance, siempre habrá enigmas que nos inviten a soñar. Stonehenge, más que un monumento arqueológico, se ha convertido en un símbolo cultural, un espejo en el que cada época proyecta sus inquietudes y sus sueños. Lo fascinante es cómo un círculo de piedras erigido hace 5000 años ha sido capaz de renacer continuamente en la imaginación de los pueblos, adaptándose a contextos distintos y manteniendo siempre su aura de misterio. Desde rituales espirituales contemporáneos hasta la literatura y el cine, Stonehenge ha trascendido el tiempo para convertirse en un icono universal. En el mundo moderno, uno de los fenómenos más visibles es la celebración de los solsticios en el monumento. Cada año, miles de personas se reúnen en la llanura de Salisbury para presenciar la salida del sol de verano alineándose con la piedra del talón. La escena recuerda a lo que pudo haber ocurrido hace miles de años, multitudes congregadas, cantos, danzas, ceremonias. Pero hoy, esa multitud es una mezcla fascinante. Druidas modernos con túnicas blancas, turistas curiosos, buscadores espirituales, fotógrafos y viajeros de todo el mundo. Para algunos, es un festival, para otros, un acto religioso. Lo cierto es que el sol sigue bañando las piedras con su luz dorada, y la sensación de estar ante un momento cósmico permanece intacta. La pervivencia del druidismo moderno ha jugado un papel clave en esta revitalización. Aunque los druidas históricos no construyeron Stonehenge, grupos neodruídicos lo adoptaron como su templo sagrado. Allí celebran rituales de conexión con la naturaleza, invocaciones a los elementos y ceremonias de paso. De esta manera, Stonehenge se convierte de nuevo en un lugar vivo, no solo en un vestigio del pasado, sino en un santuario que sigue convocando a comunidades espirituales. El impacto cultural de Stonehenge se extiende también a la literatura. Escritores románticos del siglo XIX lo describieron como un altar sublime, donde la naturaleza y lo sagrado se entrelazaban. En la poesía, aparece como un símbolo de lo eterno, como ruina majestuosa que inspira tanto melancolía como asombro. En el siglo XX, Stonehenge se convirtió en escenario de novelas de misterio, ciencia ficción y fantasía. Autores lo han imaginado como portal hacia otros mundos, como máquina del tiempo, como herencia de civilizaciones desaparecidas. Cada historia añade una nueva capa al mito, ampliando su resonancia más allá de lo histórico. En el cine y la televisión, Stonehenge ha sido utilizado como un recurso visual poderoso. Ha aparecido en películas de terror, evocando lo macabro, en aventuras de arqueología, como símbolo de enigmas ancestrales, y en producciones de ciencia ficción, como rastro de extraterrestres. Incluso en la cultura popular más ligera, como la música o la comedia, Stonehenge se ha convertido en una referencia reconocible que evoca inmediatamente misterio y antigüedad. Su silueta contra el cielo es tan icónica que basta una imagen para despertar un cúmulo de asociaciones. El arte visual contemporáneo también se ha apropiado del monumento. Pintores, escultores y fotógrafos han encontrado en las piedras una fuente inagotable de inspiración. Las representan en neblinas oníricas, en paisajes futuristas, en contextos surrealistas. Stonehenge se reinventa en cada obra, como si las piedras mismas contuvieran la capacidad de transformarse según la mirada de quien las contempla. Incluso la ciencia moderna ha contribuido a renovar el mito. Las investigaciones arqueológicas y tecnológicas, con escáneres láser, drones y excavaciones precisas, han revelado nuevos detalles del monumento y de su entorno. Pero lejos de disolver el misterio, lo han intensificado. Cada hallazgo, cada zanja descubierta, cada tumba excavada,
abre nuevas preguntas sobre quiénes fueron los constructores, que buscaban y qué significados escondían sus rituales. De esta manera, la arqueología se convierte en una narrativa paralela que mantiene vivo el enigma. Stonehenge también ha sido utilizado como símbolo político y social. En ciertos momentos, fue visto como patrimonio de la identidad británica, como emblema de continuidad cultural. En otros, fue apropiado por movimientos contraculturales que lo interpretaron como símbolo de libertad espiritual y de rechazo al materialismo moderno. Esa plasticidad de significados demuestra que Stonehenge no pertenece a una sola narrativa, sino que es un escenario abierto donde distintas voces encuentran eco. En el turismo global, Stonehenge ocupa un lugar destacado. Cada año, cientos de miles de visitantes viajan hasta Wiltshire para ver de cerca las piedras. Algunos se decepcionan al encontrar cuerdas y limitaciones de acceso. Otros quedan sobrecogidos por la simple presencia del círculo. Lo interesante es que, aunque la experiencia sea breve, casi todos salen con la sensación de haber estado ante algo extraordinario, algo que trasciende el tiempo y las explicaciones racionales. Lo que emerge de todo esto es que Stonehenge no es solo un monumento del pasado, es un símbolo en permanente reinvención. Ha sido altar solar, cementerio, portal mágico, escenario literario, icono artístico, atracción turística y templo espiritual. Cada época ha encontrado en él lo que necesitaba, proyectando sus miedos, esperanzas o deseos de trascendencia. Esa capacidad de transformación es lo que lo mantiene vivo, mucho más allá de sus piedras. Y mientras exploramos este impacto cultural que ha hecho de Stonehenge un símbolo eterno, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a este relato, sigue renovando el círculo de piedras, dándole nuevos significados en cada generación. Cuando contemplamos Stonehenge, más allá de las hipótesis científicas, las leyendas medievales o las interpretaciones modernas, lo que se revela es un profundo espejo de la condición humana. Porque lo que hace único a este monumento no son solo sus piedras erguidas, sino lo que representan, la necesidad que tiene el ser humano de inscribir su existencia en la eternidad, de dejar huellas que el tiempo no pueda borrar. Cada civilización ha construido símbolos para trascender. Las pirámides de Egipto, los templos de Mesopotamia, las ciudades mayas, las esculturas de la isla de Pascua. En cada uno de estos monumentos palpita la misma pulsión, vencer el olvido. Stonehenge, con sus círculos de piedra, forma parte de esa tradición universal. Los hombres y mujeres que lo erigieron no buscaban únicamente marcar el paso de las estaciones o enterrar a sus muertos. Buscaban dialogar con el infinito, conectar su breve existencia con el cosmos inmenso que los rodeaba. En un mundo sin escritura, donde la memoria dependía de la palabra y de la tradición oral, levantar piedras era un acto de permanencia. Mientras los relatos podían olvidarse y las generaciones podían desaparecer, las piedras resistirían. Eran el lenguaje de la eternidad, un mensaje inscrito en la tierra que los siglos no podrían borrar fácilmente. Cada bloque erguido era una afirmación. Estuvimos aquí, comprendimos el cielo, nos conectamos con lo sagrado. Ese impulso humano por trascender es lo que hace que Stonehenge siga conmoviendo, porque en esas piedras vemos reflejada nuestra propia lucha contra el tiempo. Cada vez que un visitante contempla el amanecer del solsticio atravesando la piedra del talón, revive la experiencia de aquellos ancestros que, hace miles de años, contemplaban el mismo fenómeno con la misma mezcla de asombro y reverencia. Es un puente que une épocas distantes, recordándonos que la humanidad, en esencia, no ha cambiado tanto. Stonehenge también nos habla de comunidad. Su construcción no fue obra de un solo individuo ni de un pequeño grupo. Requirió la cooperación de generaciones enteras. Para mover las piedras, para erigirlas, para diseñar su disposición, cientos de personas tuvieron que trabajar juntas, guiadas por un propósito común. En ese esfuerzo colectivo se revela la capacidad humana de unirse en torno a una visión compartida. Y esa visión, más allá de lo práctico, era profundamente espiritual. No se construye algo tan monumental solo por utilidad, se construye porque se cree en algo más grande que uno mismo. El monumento también nos recuerda nuestra relación con el cielo. Desde tiempos remotos, el ser humano ha levantado la vista hacia las estrellas buscando respuestas. Los astros fueron los primeros relojes, los primeros dioses,
Los primeros mapas. Stonehenge encarna esa fascinación. Al alinear sus piedras con los solsticios y quizá con los ciclos lunares, los constructores inscribieron el cosmos en la Tierra. Crearon un calendario de piedra que no solo marcaba el tiempo, sino que sacralizaba la relación entre el hombre y el universo. En cierto modo, Stonehenge sigue cumpliendo esa función hoy. Quienes lo visitan, ya sean turistas, científicos o buscadores espirituales, se sienten conectados con algo que los trasciende. La experiencia de estar allí, rodeado por piedras que han resistido 5000 años de viento y lluvia, es una invitación a pensar más allá de lo inmediato, a recordar que formamos parte de una historia más larga y de un cosmos más vasto. El monumento es, además, un recordatorio de la fragilidad y la permanencia. Fragilidad, porque no conocemos del todo a los pueblos que lo levantaron, sus nombres se han perdido, sus lenguas desaparecieron. Permanencia, porque sus piedras siguen en pie, testigos silenciosos de una historia olvidada. Esa paradoja, la desaparición de quienes lo hicieron y la permanencia de lo que hicieron, es lo que lo convierte en un enigma tan conmovedor. Stonehenge también plantea una lección. No todo misterio necesita resolverse para ser valioso. Tal vez nunca sepamos con certeza absoluta para qué se construyó, cómo fue usado o qué significaba exactamente para sus creadores. Pero esa incertidumbre es precisamente lo que lo mantiene vivo. El misterio es parte de su esencia. Si algún día se resolviera por completo, perdería parte de su poder. Lo que nos atrae de Stonehenge no es solo lo que sabemos, sino lo que aún ignoramos. En este sentido, el monumento refleja una verdad más amplia sobre la humanidad. Vivimos en el límite entre el conocimiento y el misterio. Y es en ese límite donde encontramos inspiración, donde nacen los mitos, las religiones, la ciencia y el arte. Stonehenge, en su silencio pétreo, nos recuerda que siempre habrá preguntas más grandes que nuestras respuestas. Y mientras dejamos que estas reflexiones nos acompañen, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, sumada a este relato, forma parte del mismo ciclo humano que levantó estas piedras. El deseo de ser escuchados, de compartir un instante en el tiempo y de inscribir nuestra existencia en algo que nos trasciende. Stonehenge sigue en pie como un desafío al tiempo, como un recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado dejar huellas que resistan al olvido. Al recorrer sus piedras, sentimos la presencia de quienes lo erigieron, aunque sus nombres se hayan desvanecido y sus historias se hayan perdido en la neblina de los milenios. Esas comunidades no tenían escritura, ni imperios vastos, ni monumentos tallados con inscripciones. Y sin embargo, levantaron un círculo de piedra que aún hoy nos obliga a detenernos, a mirar el horizonte y a preguntarnos qué significa ser humano frente al cosmos. La fuerza de Stonehenge reside en su silencio. Ninguna piedra habla, ninguna revela de manera directa el propósito para el cual fue colocada. Pero en ese silencio, en esa falta de respuestas claras, se encuentra su poder. Nos invita a imaginar, a interpretar, a construir relatos que llenen los vacíos. Cada generación ha leído un mensaje distinto en sus piedras: templo solar, calendario astronómico, mausoleo ancestral, santuario de curación, portal místico, legado de gigantes o incluso de seres venidos de las estrellas. Y quizá todas esas lecturas, aunque diferentes, son parte de la verdad. Lo que permanece constante es la capacidad del monumento de inspirar. Stonehenge nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en conquistas o en riquezas, sino en la capacidad de un pueblo de unirse en torno a una visión común. No conocemos a los líderes que guiaron la construcción, no sabemos los nombres de los artesanos que tallaron las ranuras en las piedras, pero sí comprendemos que detrás de cada bloque erguido hubo esperanza, fe y una mirada puesta en algo que trascendía lo inmediato. En un mundo que cambia vertiginosamente, Stonehenge representa lo opuesto: permanencia, paciencia, lentitud. Fue construido durante siglos, generación tras generación, con un propósito que no estaba destinado a resolverse en una sola vida. Ese compromiso con el futuro es quizá una de sus lecciones más valiosas. Nos recuerda que lo que hacemos hoy puede ser herencia para quienes vendrán después, que nuestras acciones forman parte de una cadena más larga que la de nuestra propia existencia. Contemplar Stonehenge también es reflexionar sobre el misterio mismo. Los humanos necesitamos preguntas que nos desafíen,
enigmas que nos impulsan a explorar. Sin ellos, perderíamos el impulso de mirar más allá. Stonehenge sigue siendo una de esas preguntas abiertas, un recordatorio de que el pasado aún guarda secretos y de que la búsqueda de respuestas es, en sí misma, un acto que nos enriquece. Y quizá, al final, esa sea la esencia de Stonehenge, no darnos respuestas definitivas, sino mantener vivo el deseo de preguntar. Porque mientras existan preguntas, existirá la curiosidad, y con ella la chispa que nos hace avanzar. El Círculo de Piedras es, entonces, más que un monumento. Es un maestro silencioso que nos enseña que lo desconocido es parte fundamental de lo humano. Hoy, al caer el sol sobre la llanura de Wiltshire y teñir las piedras con tonos dorados y rojos, uno no puede evitar sentir que las piedras guardan aún un mensaje. Tal vez sea el mismo que inspiró a los primeros que allí se reunieron, que el cielo y la tierra se reflejan uno en el otro, que la vida y la muerte forman parte de un ciclo, que todo lo efímero encuentra eco en lo eterno. Y mientras cerramos este viaje por el misterio de Stonehenge, quiero invitarte una última vez a dejar un comentario contándome desde donde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a la de todos quienes se sienten atraídos por estos enigmas, mantiene viva la llama del Círculo de Piedras, recordándonos que, aunque los siglos pasen, siempre habrá historias que nos unan bajo el mismo cielo.